Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves 11 de enero y el día viene con más frío y con menos nevadas. Hoy las precipitaciones irán a menos, salvo en el noroeste, donde aún van a notar la dana. Atención en Baleares, con posibles tormentas y granizo en el norte de Mallorca y también en Menorca. Y en el resto de España se abrirá paso el sol, pero con temperaturas más bajas. Mañana por la mañana temprano hará más frío aún, pero por la tarde sumaremos algunos grados y para el fin de semana temperaturas algo más altas. En Madrid hoy 6 grados de máxima, en La Coruña 10, 9 en Bilbao, 11 en Barcelona y en Valencia esperamos para hoy 13 graditos. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, 3 temas importantes. Uno de ellos, lo que pasaba ayer en el Congreso. El Gobierno sacaba ayer adelante 2 de los 3 reales decretos al ceder en el último minuto al chantaje que le había planteado Puigdemont. Tanto el decreto Ómnibus como el escudo social se aprobaron por la mínima y gracias a la abstención de Junts, lograda después de que Pedro Sánchez se comprometiera, entre otras cosas, a ceder las competencias sobre inmigración a la Generalitat, a suprimir el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil y a reformar la Ley de Sociedades de Capital para que las empresas puedan volver a Cataluña. Eso es lo que dice Junts, claro. La verdad es que queda patente que Pedro Sánchez es rehén del monstruo que ha creado para conservar el poder. Hoy hay editoriales en todos los diarios, en los generalistas, en los de información económica, y dicen que la situación de ayer fue auténticamente esperpéntica, surrealista, porque para acabar de confirmar el disparate que se vivió ayer, Podemos votó en contra del decreto del subsidio de paro que ha elaborado Yolanda Díaz. Bueno, estamos viendo que también la política es un lugar más que propicio para ajustar cuentas. ¿Qué tenemos más? Bueno, el tema de Grifols. Bueno, Grifols contraataca, dice que va a lanzar una ofensiva legal contra Gotham City. Va a ser muy importante la reunión que mantenga hoy con analistas para aclarar el estado de su pasivo, las relaciones con Scraton y también para definir sus planes de refinanciación. Ayer mensaje además a toda la plantilla, negando la veracidad del informe de Gotham. En total son 24.000 trabajadores y 6.000 de ellos están aquí en España. En la bolsa, auténtica volatilidad para el título, pero finalmente pues cerró con ganancias. ¿Qué más tenemos en el día? En el mercado español ayer aguantaba los 10.000 puntos. Eso sí, los bancos siguen tocados. Y ojo, porque en el SP500 hay 22 empresas que están tocando su nivel más alto de los últimos 12 meses. Hay apetito y se palpa sobre todo en gigantes como Nvidia, como Alphabet o como Meta. Un hombre propio, César Alierta, ayer nos dejaba. Fue el presidente que convirtió a Telefónica en todo un gigante. También se suman los editoriales en toda la prensa. Por ejemplo, en Expansión escribe Isidro Fainé, dice: su ejemplo y su legado son un tesoro que todos debemos esmerarnos en preservar. También escribe Baldomero Falcones, titula Adiós a César Alierta. Dice: si yo tuviera que resaltar algo sería su familia y su españolidad. España para él estaba por encima de todo. Escribe también Pablo Isla, a mi amigo César Alierta escribe, y escribe José María Álvarez Payete diciendo que deja una huella totalmente imborrable. Y termino esta visión con lo que está ocurriendo en Ecuador, estado de guerra. El presidente Noboa militariza el país para combatir a las mafias de la cocaína que están copando las instituciones en la peor crisis de seguridad en décadas. Hasta ayer se habían registrado 11 personas muertas, productos de incidentes violentos, principalmente en Guayaquil, epicentro del conflicto. En estos 3 días se han registrado más de 40 hechos de violencia. No se conoce la situación de 171 agentes de prisiones capturados por las pandillas. Es tremendo lo que está pasando. Hay mucho más, se lo contamos enseguida. Esto es Radio Intereconomía. Gracias, bienvenidos, titulares.
En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Estados Unidos publica hoy el dato de IPC del mes de diciembre. Un dato que servirá también para medir la inflación en el conjunto del año y que será una cifra clave para las decisiones de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. Se espera que el IPC de diciembre aumente hasta el 3,2% interanual, una décima respecto al dato de noviembre, mientras que la inflación subyacente se desacelere desde el 4 al 3,8%. Ignacio Cantos, de ATL Capital. Del IPC, pues hombre, debería seguir confirmando esa tendencia a la baja. Hemos tenido un mes claramente bajista de petróleo y de algunas otras materias primas, con lo cual eso también debería ayudar a la inflación general y por ende a la subyacente. A la espera de esa referencia que se publica a las 2:30 de la tarde, hora española, las bolsas europeas van a abrir con ganancias. Suben los futuros en Europa algo más de un 0,3%. Avances también para los futuros americanos que rondan el 0,2%. El IBEX 35 va a abrir hoy desde los 10.067 puntos tras subir ayer un 0,06%. Anoche Wall Street cerraba también con ganancias de casi medio punto porcentual. A la misma hora que se publica el IPC en Estados Unidos, Grifols celebra una conferencia telefónica para dar explicaciones tras el informe de Gotham City. Destinada a analistas e inversores con el fin de rebatir con detalle el informe de la firma de análisis que acusa a la compañía de ocultar deuda, un documento que ha llevado a Grifols a anunciar acciones legales contra Gotham por informaciones falsas. Ayer los títulos de Grifols se recuperaban de la caída del martes y subían en bolsa más de un 11%. Escuchamos a Patricia García de Macrogil, a David Cortina de Santander Private Banking y a Felipe Herranz de IEB. Si la compañía se sabe explicar bien y hace que los inversores puedan recuperar la confianza, en principio la acción no tendría por qué sufrir mucho. Algo tocada sí se puede quedar. El ruido va a seguir en la compañía a corto plazo y el foco estará en la presentación de resultados, donde va a ser clave la reducción de deuda. El tema más importante es que demuestre cuáles son los contratos que le permite ejercer el control para poder consolidar de unas empresas en las que no tiene una participación y sin embargo las controla. Iberia y los sindicatos continúan hoy las negociaciones. En busca de soluciones sobre el servicio de handling. Desde comisiones obreras no descartan volver a convocar movilizaciones e incluso huelgas más agresivas si no avanzan las negociaciones con la aerolínea. Los trabajadores de Telefónica de todo el mundo guardarán hoy un minuto de silencio por César Alierta. El expresidente de Telefónica, que fallecía este miércoles a los 78 años de edad en un hospital de Zaragoza tras complicarse una dolencia cardíaca que sufría. A él se refería el actual presidente de la compañía, José María Álvarez Payete. César Alierta es una persona que deja una traza imborrable desde el punto de vista profesional, tanto desde su perfil financiero como desde el punto de vista empresarial. Colaboró decisivamente a la internalización de empresas como Tabacalera y desde luego Telefónica, su querida Telefónica. Para todos los que hemos tenido la suerte de trabajar con él, una persona de recuerdo imborrable, una persona tremendamente humana, profundamente inteligente y sobre todo con un nivel de pasión por todo lo que hacía increíble. Sam Altman, CEO de OpenAI, se reunirá este jueves con Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Un encuentro que tendrá lugar después de que un grupo de congresistas de ambos partidos presentara este miércoles una legislación que exigiría a las agencias federales y a sus proveedores a adoptar las mejores prácticas para gestionar los riesgos que plantea la inteligencia artificial. De esta madrugada es noticia la SEC, el regulador norteamericano aprueba esta vez sí los ETFs de Bitcoin. En concreto, ha autorizado 11 fondos cotizados tras un periodo de incertidumbre por el tuit falso publicado el día antes debido al hackeo a la cuenta de Twitter del regulador. Esta decisión abre la puerta a una mayor aceptación institucional del Bitcoin en los mercados financieros de Estados Unidos. El gobierno de Argentina y el Fondo Monetario Internacional llegan a un acuerdo para desembolsar 4.200 millones de euros al país. Un dinero que corresponde a los desembolsos que el fondo tenía programados con Argentina entre diciembre del año pasado y el primer trimestre de 2024, como anunciaba esta noche el ministro de Economía argentino, Luis Caputo. Primero dejar claro que este no es un acuerdo nuevo. Se ha reflotado el acuerdo anterior que estaba caído por el incumplimiento de las metas. Reflotar este acuerdo requería un mayor compromiso, de alguna manera, para compensar lo que fue la pérdida de credibilidad, en particular
ocurrida en los últimos 2 trimestres. El Fondo Monetario Internacional ha elogiado también las políticas del gobierno de Javier Milei, a las que ha calificado de ambicioso plan de estabilización. Corea del Sur mantiene sin cambios los tipos de interés. Los dejan el 3,5% ante las dudas sobre el crecimiento económico previsto para este año y los persistentes niveles de inflación. Es la 8ª reunión consecutiva en la que el Banco Central surcoreano mantiene sin cambios los tipos. En Japón, el Nikkei marca un nuevo récord de hace más de 30 años. Supera esta madrugada los 35.000 puntos por primera vez en 3 décadas. Sube hoy casi un 2%, un 1,9%, a pesar de las advertencias de la OCDE sobre las consecuencias que pueden tener las políticas del Banco de Japón y el envejecimiento del país. Del miércoles es noticia que el Congreso aprueba finalmente el decreto de medidas anticrisis. Aunque hizo falta una segunda votación tras el empate en la primera. El decreto sale adelante y también el de los fondos europeos, después de que el Gobierno pactara con Junts una serie de concesiones, como la transferencia de las competencias de inmigración a la Generalitat, retirar la reforma del PP de 2017 que facilitaba la marcha de empresas de Cataluña y suprimir el artículo que, según Junts, ponía en peligro la amnistía. Decisiones que criticaba el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Me siento como la mayoría de los españoles, atónito. Y me siento como la mayoría de los españoles preguntándome ¿esto qué es? Y como la mayoría de los españoles creo que mi país no se merece este esperpento de desgobierno en el que estamos sumidos todos. El Gobierno, con independencia del resultado final de las votaciones, ha hecho el ridículo. Y ha hecho el ridículo mercadeando con los derechos de todos los españoles sin saber los españoles qué es lo que hoy hemos entregado. El que no se aprobó ayer fue el decreto sobre la reforma del subsidio por desempleo por el voto en contra de Podemos. Luis de Guindos advierte de que la zona euro puede entrar en recesión. El vicepresidente del Banco Central Europeo rebaja el optimismo y dice que hay posibilidades de una recesión técnica en Europa en el último semestre de 2023. La evolución del crecimiento es más decepcionante. La actividad económica en la zona euro se desaceleró ligeramente en el tercer trimestre de 2023. Los indicadores apuntan a una contracción económica también en el cuarto trimestre, lo que confirma la posibilidad de una recesión técnica en la segunda mitad de 2023 y perspectivas débiles para el corto plazo. Y la COE se sale del acuerdo sobre el salario mínimo. Ante la negativa del Gobierno a indexar los contratos públicos con el SMI. De este modo, y tras descolgarse la patronal del acuerdo, el Gobierno optará por la vía unilateral y anunciará mañana viernes cuánto subirá este año el salario mínimo interprofesional. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Día inestable marcado por una dana situada sobre el nordeste peninsular y una baja mediterránea que dejarán un predominio de cielos nubosos en el extremo norte y mitad este peninsulares y Baleares. Se esperan precipitaciones en el Cantábrico e Ibérica Norte, tercio oriental peninsular y Baleares. Tendrán a remitir al final del día, excepto en el este de Cataluña y en Baleares, y en Canarias se esperan cielos despejados. Las temperaturas máximas aumentarán en Canarias y descenderán en la mitad norte peninsular. Las mínimas descenderán en gran parte de la península. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Hoy, en Capital Intereconomía...
Hoy vamos cargaditos, como todos los días, hasta las 12 de la mañana, aquí en directo. A las 8:15 charlaremos con Benito Berceruelo. Él es el presidente del Spain Investor Day. Ojo, porque empezó en el día de ayer, termina en el día de hoy, y hay numerosas empresas españolas, inversores nacionales e internacionales que se están juntando. Vamos a palparle el pulso a la economía y a la empresa, a las expectativas y a la realidad. Será la entrevista capital. Importante, la SEC aprueba el primer ETF sobre Bitcoin. De ello hablaremos con Sacha Gordillo. Él es responsable del área de research de Tritemius. Va a ser muy importante la evolución de Bitcoin, de Ethereum y también qué va a suponer esto para toda la industria. Y ojo, porque en el Foro de la Inversión charlaremos con Javier García Díaz. Él es jefe de ventas de BlackRock en España y con él dibujaremos el escenario para este 2024. ¿Qué hay que tener en cartera? ¿Qué esperar de los bancos centrales? Hay que tener en el corto plazo una estrategia y a medio plazo otra estrategia. Vamos a hablar de visión de mercado a partir de las 10:20 con BlackRock. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. 7:16, miramos a los mercados. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días, Susana. Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y Mireia Calderón, buenos días. Muy buenos días. Empiezo contigo, tiempo real del Bitcoin. Pues vemos al Bitcoin después de las noticias de ayer caer un 0,45%, pero sin embargo vemos ganancias abultadas en Ethereum, que avanza un 8,19%, y en Cardano, que sube más de un 10%. Bueno, importante Bitcoin porque por fin tenemos la aprobación por parte de la SEC, que es la CNMV norteamericana, de ese primer ETF que tiene como subyacente un Bitcoin de contado. Así es, la SEC abre las puertas a los fondos negociados en bolsas de Bitcoin y la medida tan esperada ampliaría ese acceso de los inversores a la criptomoneda insignia. Con respecto a esto, el expresidente de la SEC, Jake Layton, ha comentado que la dinámica del comercio de Bitcoin se comprende y divulga mejor y que era cuestión de tiempo de ver esto. Con todo, como decimos, tras las noticias de esa aprobación de la SEC, Bitcoin lo vemos con caídas de alrededor del 0,5%, mientras que sí que se ha beneficiado Ethereum, que como decimos avanza más de un 8%, y sobre todo Cardano, que repunta más de un 10,3%. Un dato importante, casi el 4% de todos los Bitcoin en circulación ahora se encontrarán relacionados con el mercado de los ETFs. E importante también Coinbase, se consolida como gran exchange al ser el custodio de la mayoría de los ETFs aprobados. Así que ahí tenemos un nuevo activo que promete remover todo el mercado de los criptoactivos y también de los activos tradicionales. Miramos ahora a Asia, tiempo real, Manuel. Pues pleno de ganancias. Hoy vemos como todos los índices con subidas, algunas moderadas, como el caso de Seúl y de Sydney, avances también para Shanghái del 0,3%. Vemos también bastante debilidad para la bolsa de Singapur y la de Bombay, avanzando en el caso del Sensex un 0,16, sobre todo avances de nuevo al Nikkei de Tokio, que lo devuelven a los máximos de los últimos 34 años. Está subiendo un 1,8%, lo mismo que Hong Kong. ¿Futuros en Europa? Pues están moviéndose en positivo el futuro del DAX y del Eurostoxx 50, arriba un 0,4%, el futuro del FT100 de Londres sube un 0,3%. Y en Estados Unidos también arriba. También en positivo. El Nasdaq 100 lo hace con una subida del 0,36, el S&P 500 del 0,22 y el Dow Jones del 0,19. En Asia se está cotizando ¿el qué? Pues conocíamos esta madrugada al Banco de Corea del Sur, que ha concluido su reunión y ha mantenido sin cambios los tipos de interés en el 3,5%. Lo hace por octava vez consecutiva. Recordemos que la inflación en el país ha mostrado signos de moderación, actualmente en el 3,2%. El objetivo es llevarla a la entidad al 2% para finales de este 2024 o principios de 2025. Y en Japón el Nikkei
decimos, sigue superando sus niveles más altos de los últimos prácticamente 34 años. Esa debilidad del yen continúa impulsando a muchas industrias exportadoras y sobre todo la confianza inversora parece puesta en esa expectativa de que el Banco de Japón va a seguir manteniendo los tipos bajos en medio de esas señales de enfriamiento de la inflación. Expectativas del mercado a pesar de que la OCDE haya instado al Banco de Japón a subir gradualmente los tipos de interés a corto plazo. Ha dicho también la organización, el organismo, que hay una incertidumbre en torno a la inflación en Japón excepcionalmente grande, pero hoy el Nikkei supera los 35.000 puntos, algo que no ocurría desde febrero de 1990. El Topix también alcanzando nuevos máximos de los últimos 33 años y hoy los pesos pesados de Japón liderando fuertes ganancias. Toyota que sube más de un 3%. Vemos también muy buen tono para compañías como Hitachi, la constructora, subiendo un 4%, también constructoras automovilísticas como Suzuki, la industrial Daikin o Daiichi Sankyo también rebotando cerca del 4%, en una jornada en la que las bolsas de Hong Kong y Shanghai siguen pendientes del dato de inflación en Estados Unidos esta tarde o el de mañana en China. China y otros mercados emergentes que presentan una gran valoración este 2024 para Olalu Aganga, de la firma Mercer. Hoy hemos conocido en la agencia de noticias Xinhua que la actividad entre las pequeñas y medianas empresas del país se ha fortalecido en 2023 debido a las medidas de apoyo de Pekín y la reanudación gradual de la producción después de la pandemia. Sea como fuere, algunos no se lo creen, como el caso del índice de Shanghai, que persiste con bastante debilidad, subiendo un 0,3%, pero hay muy buen tono hoy en el Hansen de Hong Kong, está rebotando un 1,6%, con la biotecnológica Puxi creciendo a doble dígito, también Meituan muy buen tono, subiendo un 6%, y las mayores caídas las tenemos en Sun China, la firma de juegos, cotizando a la baja un 2%. Por cierto que hoy conocíamos el dato de balanza comercial de Australia, registra un superávit por encima de lo esperado en el mes de noviembre, son 7.000 millones de euros, al cambio con la moneda única es el mejor incremento de las ventas en los últimos 8 meses. Muy bien, vamos a echar un vistazo a la renta variable europea, referencias para el día de hoy, Ángeles. Vamos a conocer producción industrial de noviembre en España y la balanza de pagos del tercer trimestre en la eurozona, un jueves en el que también el BCE hace público su boletín económico. Y en el plano empresarial, Repsol abona dividendo de 0,4 euros brutos por acción, Naturhaus y Faes Pharma lo descuentan. Seguiremos muy pendientes de Grifols. Según publica hoy el diario Expansión, la CNMV está investigando los vínculos de Grifols con la empresa de la familia. Su accionista es Scranton. El regulador quiere más información de la farmacéutica para proteger a los pequeños accionistas y según 5 días, Grifols y Scranton afrontan el vencimiento de 3.000 millones de deuda el próximo año. Otro valor protagonista en Europa es la aseguradora AXA, que ha realizado una emisión por valor de 1.500 millones de euros que ha colocado entre inversores institucionales. Muy bien, para hoy en el mercado americano pendientes, hay datos. Pues hoy será un día de gran relevancia porque se publicarán los datos sobre la evolución de precios estadounidenses que previsiblemente mostrarán una moderación en línea con el resto de Europa y también se va a conocer el balance presupuestario federal de diciembre. Muy bien. Del día de ayer en el mercado americano, lo más importante, ¿dónde estuvo, Mireia? Pues después de esas ganancias del 0,57% para el S&P 500, del Nasdaq del 0,75% y para el Dow del 0,45%, los inversores siguen centrando su atención en ese informe del índice de precios al consumo de diciembre que se publicará hoy. Los economistas predicen que el IPC aumentó un 0,2% en diciembre o un 3,2% año tras año y los datos de inflación, como decimos, serán un catalizador clave para los mercados y podrían proporcionar evidencia sobre si las medidas restrictivas de la Reserva Federal han hecho lo suficiente para reducir los precios. Los resultados también podrían poner a prueba las expectativas del mercado, ese recortes de tipos en 2024, frente a la previsión del Banco Central de 3 recortes este año. Y en este sentido, John Mackay, estratega de inversiones de Reuters, dice que creen que el ritmo de caída de la inflación se desacelerará drásticamente este año en relación con 2023. ¿Alguna otra cosita más mirando a valores, referencias? Pues mirando a valores hay que hablar de KB Home. Las acciones fuera de horario han perdido un 1%. El constructor de viviendas publicó resultados para el cuarto trimestre, emitiendo una guía de ingresos para todo el año de entre 6.400 y 6.800 millones de dólares, mientras que los analistas encuestados por FactSet predijeron 6.620.
2020. También prestar atención a Apple, porque los analistas de Redburn han rebajado la valoración de las acciones a neutral y han fijado un precio objetivo de $200 por acción. Hay que recordar que es la tercera rebaja en este año que sufre Apple, y también atentos a las acciones de Boeing tras los problemas con sus aviones. Y su CEO, Dave Calhoun, ha dicho que van a abordar esto, número uno, reconociendo su error, que van a abordarlo con 100% y total transparencia en cada paso del camino, y que van a trabajar con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, que está investigando el accidente para averiguar las causas. Bueno, el S&P 500 ayer terminaba en positivo y hay 22 empresas que están tocando máximos. Meta, por ejemplo, desde enero del año pasado su cotización se ha disparado un 180%. Tenemos también a Nvidia, ha escalado en solo un año un 238%. Tenemos a Visa, máximos desde que el gigante de los pagos empezó a cotizar en marzo del 2008. Y tenemos también en zona de máximos históricos a otras compañías como Alphabet o como Eli Lilly. Importante también un informe de Bank of America, que ha elegido los valores europeos que mejor se pueden comportar en 4 escenarios distintos en función de las decisiones que tomen la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo. Dice que si la autoridad monetaria norteamericana baja tipos de interés de manera rápida, entonces se beneficiarán compañías como Unilever o Diageo. En el escenario de una lenta ruta descendente en las tasas de tipos de interés, los más beneficiados serían Louis Vuitton y Rentokil y también Pernod Ricard. Y dice que si el Banco Central Europeo opta por rebajas paulatinas, los sectores de alimentación, bebidas, consumo y distribución predominan en sus listas. Así que ahí tenemos esas expectativas. En Europa y en España de ayer, lo más importante, ¿dónde estuvo Ángeles? Pues tuvimos un cierre prácticamente en tablas, pero por dentro pasaron cosas. El IBEX 35 se despedía en 10.067 puntos, sumaba un 0,07% en una sesión que estuvo marcada por el rebote de Grifols tras el desplome del martes. Fue el valor más alcista, había caído el martes un 26%, ayer subió un 12%. En cualquier caso, sigue ese saldo negativo importante desde la publicación del informe de Gotham. Merlin avanzó un 1,62, fue el segundo más alcista, y por detrás Amadeus, que sumaba casi un 1,5%. Los bancos no conseguían cortar las caídas registradas el día anterior y se convirtieron en el principal lastre del selectivo. Los títulos de Sabadell fueron los más castigados, se dejaron un 3,85%. Unicaja bajaba un 1,9%, por encima del 1,5 porcentual Bankinter y CaixaBank, y Santander retrocedía un 1,10%. También vimos tono negativo en Acerinox, que se dejaba un 1,8%. El resto de las bolsas europeas vivieron una jornada de transición. Frankfurt terminaba prácticamente en el mismo nivel que el del cierre del día anterior, lo mismo que París. Milán sumaba un 0,14 y el FT100 de Londres era quien se desmarcaba con un recorte del 0,42. Alberto Matellán, economista jefe de Mafre Inversión, cree que la tendencia sigue alcista en los mercados, aunque no habrá la euforia del pasado ejercicio. La tendencia sigue siendo alcista, sigue siendo potente. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay algunos riesgos importantes, uno de ellos, por ejemplo, es que el crecimiento va a ser más bajo en 2024 que en 2023, a pesar de eso, hay muchas señales que apuntan a que puede ir bien. Primera señal, la más obvia, son las posibles bajadas de tipos. Hay otras señales, en mi opinión, más importantes, y es que las empresas en 2023 han subido por muchas razones, pero una de ellas es que han demostrado mucha solidez frente a un entorno económico complicado. Y eso en 2024 se puede mantener. 2 apuntes más. Seguimos con expectativas, previsiones por parte de las casas de análisis y bancas privadas. Ayer le tocó el turno a Singular Bank. Ve el IBEX 35 en el 10.800 puntos a finales de este año. Recomienda Iberdrola, Deutsche Telekom, Sanofi, Danone, AstraZeneca y Nestlé para evitar sobresaltos en la primera mitad de 2024. Y otro nombre propio es Tresis. Incorpora a 10 profesionales en su equipo de renta fija. La mesa de renta fija de la entidad contará a partir de ahora con un total de 15 profesionales. Como fotógrafa busco captar un instante único y en las rebajas un abrigo muy fashion. Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander.
Santander. Por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Son las 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias, y a esta hora del jueves hay más noticias. El Congreso aprueba los objetivos de déficit y abre el camino a la presentación de los presupuestos de 2024. Ahora estos objetivos de estabilidad irán al Senado, donde podrían decaer por la mayoría absoluta del Partido Popular. El Tesoro recibe una demanda récord de 138.000 millones en la primera emisión de bonos del año. El porcentaje de inversores extranjeros ha alcanzado el 92% del total. Iberdrola Generación y 4 de sus directivos han sido absueltos por Audiencia Nacional de haber maniobrado para elevar artificialmente el precio de la luz a finales de 2013. De esta forma, estima que ni la compañía eléctrica ni sus responsables han incurrido en delito contra el mercado y los consumidores. La banca y los sindicatos terminan sin acuerdo la reunión para intentar avanzar en la negociación del convenio colectivo de los próximos 3 años. La banca propone una subida salarial del 7% en ese periodo y los sindicatos anuncian movilizaciones. El Gobierno y la Generalitat de Cataluña acuerdan la creación de una comisión política durante la primera semana de febrero para hacer efectivo el traspaso integral de Rodalies. Estos grupos trabajarán en los detalles de la prestación del servicio, la constitución de la empresa pública mixta que gestionará el servicio en Cataluña y lo relativo a las infraestructuras y a la financiación. La riqueza neta de los hogares españoles sube más de un 8% en el tercer trimestre y se sitúa por encima de 2 billones de euros. Por su parte, la deuda se modera hasta el 48% del PIB, según datos del Banco de España. Argelia fue el mayor suministrador de gas a España en 2023, con un 29% del total. Estados Unidos cae al segundo lugar, seguido de Rusia, cuyas exportaciones de gas a nuestro país se incrementaron el año pasado un 8%. Y la Agencia Internacional de la Energía avisa de que con las políticas actuales las capacidades de producción de energías renovables no se triplicarán para 2030. Esa fue la cifra que se fijó como objetivo en la última COP28 celebrada en Dubái. Indra gestionará el Big Data del Banco de España. Minsight, una filial tecnológica del grupo Indra, es la elegida. La compañía desarrollará y se encargará de la activación y el mantenimiento de los sistemas informáticos que permitirán someter a gestión y análisis los datos que el Banco de España gestiona con su actividad cotidiana. El contrato se adjudica por 24,5 millones de euros y forma parte del proceso de innovación tecnológica que ya ha activado este banco. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, de siempre, sí. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Qué maravilla. O sea, ¿cómo apetece un bocata de legado ibérico? Mejor que sean dos, ¿no? Que sean dos, sí. Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Escucha cada jueves, de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes. El
primer análisis de la mañana. Con Araceli de Frutos, que es asesora del Fondo Alaja Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Muy bien. Bueno, hoy el día viene bastante cargadito con varias referencias destacadas, entre ellas el IPC del mes de diciembre en Estados Unidos. ¿Qué esperas de esta cifra? ¿Hay alguna otra importante en el radar? Sí, yo creo que el día es el dato estrella, ¿no? El dato macroestrella en el día de hoy es el dato de IPC americano, que, bueno, pues los mercados es lo que buscan, es una, pista o confirmación de las posibles bajadas o inicio de bajadas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en marzo, ¿no? Creo que está descontando el mercado 65 puntos básicos, 65%. ¿Qué se espera? Pues espera una cierta repunte de una décima para el IPC general en el año, del 3,1 a 3,2, pero la subyacente sí que se ve una desaceleración, nos espera una desaceleración del 4,2 al 3,8. Bueno, el dato esperado que nos diga o nos confirme alguna tendencia de mercado, que vemos cómo este inicio de año está continuando con la búsqueda de argumentos para tener unas expectativas o confirmar estas expectativas de los bancos centrales y seguir la senda alcista que dejamos en el 2023, que por ahora estamos dudando en si continuarla o no. En la renta variable española, importante, Grifols. Dos cosas aquí que me interesan. ¿Qué esperas del comportamiento en el día de hoy? Y dos, ¿qué esperas de la reunión que va a mantener a mediodía con los analistas? ¿Qué les va a contar Grifols? Bueno, la verdad es que esperar pues del comportamiento, la verdad es que no lo sé, pero de la rueda de prensa y de las reuniones con analistas creo que tenía que haber sido antes, tenía que haber reaccionado antes la compañía y bueno, espero que se den las explicaciones pertinentes, ¿no?, en cuanto a la contabilidad que han llevado y cómo se está gestionando todo este incertidumbre, ¿no? Algo de razón deben de llevar, ¿no?, la compañía Grifols cuando la consultora que ha realizado el informe cerró ayer las posiciones en corto que tenía sobre Grifols y no la dejó llegar a cero, ¿no?, que es lo que el informe decía. Pero bueno, explicaciones y sobre todo contundentes para que recuperar esa confianza de los inversores en la compañía. Importante el sector bancario. Ayer volvió a tropezar. Sabadell y Unicaja acabaron como los valores más castigados. ¿Qué le pasa a los bancos? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que al final los bancos también están un poco sumidos en esta incertidumbre que hemos comenzado en el año, ¿no? Esta fluctuación de los mercados sin una tendencia clara. Muy influidos, pues como decimos, por las expectativas que tengamos de los tipos de interés, de movimientos de tipos de interés en los principales bancos centrales. Cuando el mercado descuenta que los tipos de interés se van a seguir manteniendo, vemos un comportamiento positivo de los bancos. Cuando se descuenta que los tipos de interés van a comenzar a bajar pronto en el primer trimestre del año, vemos un comportamiento negativo. ¿Esto por qué es? Porque el principal ingreso, ¿no?, de los bancos, que es ese margen de intereses, podría verse perjudicado por ese recorte de tipos de interés oficiales. Eso por un lado. Y por otro lado, si bajan tipos de interés, sería que la economía está peor de lo que se descuenta. Podría Europa, sobre todo, no entrar en una recesión y eso haría que los productos bancarios se resintieran, incluso la morosidad podría resentirse, ¿no? Con lo cual, bueno, pues están ahí en un inicio de año también negativo, igual que los mercados, dándonos cuenta también que, bueno, pues es uno de los sectores que mejor se comportó también en el 2023, con lo cual, bueno, pues creo que en estos compases del año se están un poco asentando tanto sectores como expectativas demasiado altas con las que acabamos el 2023. En el mercado americano estamos viendo que numerosos valores están en zona de récords históricos, desde un Eli Lilly a un Visa, a un Nvidia, a un Meta, a un Alphabet.
¿Tú crees que es momento de aligerar las carteras de este tipo de títulos o les ves todavía con más recorrido para seguir empujando al S&P 500 a nuevos máximos? Bueno, si vemos un poco en el escenario, seguimos viendo que el sector tecnológico sería uno de los beneficiados ante esa posible recorte de tipos de interés durante este año, ¿no? Al final, no solamente eso, sino fijarnos en los fundamentales de la compañía. Creemos que el sector tecnológico va a seguir tirando en este año, sobre todo también por ese componente, esa nueva temática de inteligencia artificial que ya surgió con fuerza en el 2023 y creemos que todavía tiene continuidad, va a tener continuidad para este año. No solamente, como decimos, hay que mirar el escenario en el que nos movemos, sino también que es fundamental, los fundamentales de la compañía, ¿no? Y en este sentido, las grandes tecnológicas creemos que lo volverán a hacer bien este año. Y luego, lo último, el Nikkei está en su nivel más alto desde hace más de 30 años. ¿Qué elementos son los que están empujando la cotización del Nikkei? Sí, bueno, pues al final, como decimos, lo que peor a lo mejor lo hizo el año pasado, lo está haciendo mejor este año, ¿no? Y esas expectativas tan altas que se pusieron el año pasado y que, bueno, pues que parece que no se cumplieron del todo, lo están reflejando este año. Yo creo que es un poco tendencia y sentimiento, no creo que haya mucho más detrás, ¿no? Tendencia y sentimiento. Araceli de Frutos, muchísimas gracias por las claves, cuídate y a por el jueves. Un abrazo. Muchísimas gracias. Adiós. A vosotros, a por el jueves. Un beso, chao. Cuando compongo música busco un hit, un exitazo. Y en las rebajas, camisas y pantalones. Cuando buscas, no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app. ¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en ebroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. ebroker.es, reinventando el trading. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la educación financiera. Vamos a ir con los diarios y empezamos de nuevo con los de economía. Los tres llevan en portada Grifols. Expansión cuenta: Grifols contraataca y demandará a Gotham. 5 días. La Comisión Nacional del Mercado de Valores investiga la relación cruzada entre Grifols y la familia y la firma de la familia. Dice, la empresa planea acciones legales tras publicar Gotham su informe. Y el diario El Economista: la patrimonial de los Grifols cuadriplicó su deuda tras las compras bajo sospecha. Scranton suma pérdidas de 151 millones tras adquirir a EMA y Biotest investigadas por Gotham. Hay más noticias destacadas. En expansión cuentan: Santander se convierte en líder en venta de fondos. SEAT crece un 35% por el tirón de Cupra. Telepizza ficha en Alsea a su nuevo CEO. Y AENA analiza comprar el aeropuerto de Edimburgo por 3.000 millones. También hay un amplio reportaje sobre los retos de Gabriel Attal como primer ministro francés. En el diario 5 días, SEAT dispara ventas por encima del 500.000 gracias al CRUPA. El gobierno logra aprobar el decreto Omnibus y el de plan anticrisis. Iberdrola absuelta de manipular la luz en 2013 y cuenta que fallece César Alierta y marca el fin de una era. Referente empresarial muere en Zaragoza a los 78 años. En el diario El Economista, Sabadell e ING rebajan sus hipotecas y azuzan la guerra. Las cesiones de Sánchez a Junts salvan las ayudas del decreto antiinflación. Carrefour pide a sus proveedores bajar precios al nivel de Rumanía.
negocia de forma conjunta en toda Europa y AENA pujará por el aeropuerto de Edimburgo por 3.500 millones de euros. Dice que se posiciona para crecer en el país. Me voy a quedar con la contraportada del diario Expansión. El caso Fujitsu sacude Reino Unido. Cientos de encargados de sucursales de Post Office fueron sentenciados erróneamente por falsos desfalcos o robos. Las acusaciones partieron del mal funcionamiento de un sistema implantado en 1999 por la multinacional japonesa, que afronta un terremoto en Gran Bretaña. Fujitsu ha firmado contratos públicos por 2.000 millones tras reconocerse las deficiencias del año 2019. Las sentencias llevaron a la cárcel a más de 200 personas y otras 4 se suicidaron. Vamos ahora con la prensa nacional e internacional. Adelante. Vamos a empezar por el diario El País. La precariedad parlamentaria del Gobierno se evidencia en el Congreso. Comenta el diario: Sánchez salva 2 decretos in extremis y fracasa el de Díaz. Junts optó por no votar para evitar una derrota parlamentaria del Ejecutivo y los de Puigdemont lograron concesiones sobre justicia, inmigración y balanza fiscal. De este modo, por 172 votos a 171, medidas como el llamado escudo social, la revalorización de las pensiones o el transporte gratuito para jóvenes y desempleados salieron adelante. Y en otro orden de cosas, el presidente de Ecuador dice: estamos en guerra. Noboa ordena a los militares combatir la ola de violencia. El diario ABC titula: Junts exprime a Sánchez. El gobierno salva los decretos tras someterse a las exigencias de Puigdemont, y Yolanda Díaz es la gran derrotada al tumbar Podemos la reforma del subsidio por desempleo. En la fotografía de portada para la portavoz de Junts en el Congreso, aunque ayer era en el Senado, para Miriam Nogueras. Y también añade el diario ABC los trofeos de Puigdemont, como suprimir el artículo de la ley de enjuiciamiento civil que paralizaba la amnistía en caso de que fuera elevada a Europa, o revertir el decreto que favoreció la marcha de empresas de Cataluña. En el diario El Mundo, la fotografía de portada va para Pedro Sánchez y María Jesús Montero. Siguen con el tema de los decretos. Puigdemont arrastra a Sánchez a un martirio de cesiones de Estado. Moncloa cede a Cataluña las competencias de inmigración y elimina el artículo que pedía la Unión Europea, y Junts temía por la amnistía. Arranca una reforma legal para presionar a las empresas que se fueron el 1 de octubre y la publicación inmediata de balanzas fiscales. También El Mundo dice que fue testigo en shock tras el asalto de los narcos a un canal de televisión de Ecuador. Los tiguerones buscaban a un compañero, rogábamos a Dios que no le encontraran. De lo que dice Noboa, presidente de Ecuador, y también reta a las bandas: sean valientes, peleen contra los militares. El diario La Razón: Junts somete a Sánchez y consigue importantes cesiones. Entrega las competencias en materia de inmigración, blindar la amnistía y publicar las balanzas fiscales. También recuerda que Podemos se venga de Díaz, la debilita ante Moncloa y muestra su poder haciendo caer su decreto. Estrella la fotografía de portada para Pedro Sánchez, acompañado de María Jesús Montero, mientras es aplaudido por los diputados de la bancada socialista tras finalizar las votaciones del decreto ley. Mirando hacia Ecuador: estado de guerra contra la delincuencia y el narcotráfico. En el plano empresarial también destaca a César Alier, el arquitecto de la nueva Telefónica, fallecido a los 78 años y sin salir de la economía. Hacienda camuflará la quita a Cataluña como un apunte contable y así no compute como deuda. Vamos con la prensa internacional. Comenzamos por Europa, con el medio inglés The Guardian. El gobierno británico ha presentado sus planes para lo que afirma será la mayor expansión de la energía nuclear en Gran Bretaña en 70 años, a pesar de la preocupación por la escasa producción nuclear y los retrasos en los proyectos. En Francia, el Financiero Les Echos detalla que, según el regulador energético, la tarifa eléctrica regulada debería bajar el 1 de febrero, dada la caída de precios de la electricidad. Sin embargo, el gobierno corre el riesgo, dice el Financiero Les Echos, de iniciar un nuevo aumento del 10% para restablecer los impuestos. También en el diario económico italiano 24 Ore publican que se ha complementado la liberalización del mercado del gas en Italia, finalizando así un mercado protegido donde las tarifas estaban fijadas por el Estado. Lo mismo ocurrirá en julio con el mercado eléctrico. La tarifa pública del metano sigue vigente, de todas formas solo para 2,5 millones de usuarios considerados vulnerables. Y en Alemania, el Frankfurter Allgemeine Zeitung destaca que, en vista de las manifestaciones en curso contra el desmantelamiento de los subsidios al diésel agrícola, la Asociación de Agricultores está presionando para que se encuentre una solución en el Parlamento. Nos movemos a Estados Unidos. Tanto el Washington Post como el Wall Street Journal están de acuerdo en que Haley y DeSantis se golpearon mutuamente en el debate republicano de Iowa. Los candidatos intercambiaron insultos, se acusaron repetidamente de mentir
y criticaron el historial de Donald Trump días antes de las asambleas electorales del Estado. En la portada online del diario New York Times explican que después del bombardeo de los hutíes en el Mar Rojo, Estados Unidos y sus aliados sopesan tomar represalias. Estados Unidos advirtió que habría consecuencias para los hutíes, el grupo respaldado por Irán, que ha interrumpido el transporte marítimo en el Mar Rojo. Y ampliamos información sobre lo ocurrido en Ecuador. El diario El Universo, por segunda ocasión, dicen, los integrantes de la Asamblea Nacional se unieron para apoyar al presidente Daniel Noboa, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las acciones adoptadas para combatir a las bandas delictivas que ahora son denominadas terroristas. Y sin salir del continente latinoamericano, en Argentina, el Día de la Plata celebra o destaca en su portada ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esos 4.700 millones de dólares, fondos de desembolso que estaban pendientes. El ministro de Economía, Caputo, aclaraba que serán para pagar vencimientos de la deuda. El organismo criticaba la gestión anterior y apoyaba además el plan de Milei. También recuerda, en el plano deportivo, Enzo Pérez como si nunca se hubiese ido del Pincha. Terminamos con el South China Morning Post. Los primeros ministros de Malasia y Singapur se reúnen con Forest City y el enlace ferroviario de Johor como prioridad. Las naciones vecinas consolidaron sus planes para una zona económica especial el jueves con el objetivo de reactivar el interés en el megaproyecto del desarrollador chino Country Garden. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Y los jueves en La Puntilla miramos al inmobiliario. La llegada de 2024 trae una serie de cambios en relación entre el propietario de la vivienda, del alquiler y el inquilino. El mercado del alquiler pues va a afrontar importantes cambios, y para conocer un poco qué expectativas hay en cuanto a los precios me acompaña Amadeo Navarro, que es cofundador de Homely One. Amadeo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué esperáis vosotros del mercado del alquiler? ¿Cómo esperáis que se comporten los precios este año? Bueno, lo cierto es que la nueva ley de la vivienda está tan enfocada en la protección del inquilino, que mediante topes en la subida de precio o prohibición de que pague los costes, como el IBI y la comisión de agencia, que yo lo que creo es que puede tener un efecto de doble filo, porque el propietario va a tender a defenderse. ¿Cómo? Pues no alquilando, por ejemplo, a personas que puedan considerarse en situación de vulnerabilidad, aumentando el precio de partida de los nuevos contratos, o mi favorita, que es pasando de realizar alquiler tradicional a alquiler corporativo, que es el que estamos especializados aquí en Homely One, aparte de lo que es el turístico. Entonces, mientras existan estas alternativas, creemos que el precio de la vivienda se va a mantener hasta en las zonas tensionadas. ¿El alquiler turístico está sometido también al tope de los precios? No, como digo, esto solo afecta al alquiler tradicional. Sin embargo, ten en cuenta que el alquiler turístico en ciudades como Madrid ya tiene sus restricciones, como la obligación de mantener la entrada independiente, que esto hace que el 98% de los pisos turísticos de Madrid a día de hoy sean ilegales. Entonces, por suerte, esto es algo que nosotros tenemos muy en cuenta, por ejemplo, en nuestro proyecto de alquiler de alta rentabilidad, porque adquirimos edificios independientes y complejos que tienen su entrada independiente, ¿no? No, me dices que vosotros os dedicáis al alquiler corporativo. ¿En qué consiste exactamente? Ajá. El alquiler corporativo es un sistema básicamente de alquiler por meses, que en lugar de estar sujeto al agua, la ley de arrendamientos urbanos, tiene contratos sujetos a código civil. Entonces, digamos que está encuadrado en una categoría distinta. También tienes que ofrecer unos servicios distintos, ¿no? Pues al final un guest manager que esté pendiente de ese inquilino, limpiezas durante la estancia, un menaje, y que todo el piso esté adecuado, digamos, para que esté directo a vivir. No, aquí no puedes alquilar casas que estén vacías. Tiene sus características, pero consideramos que al fin y al cabo es más rentable y mucho más seguro para nuestros propietarios. Entiendo que las mayores oportunidades están en las zonas premium de las ciudades más destacadas, un Madrid, Barcelona, un Málaga, un Valencia. Sí, para el alquiler corporativo sí, pero sobre todo también para el alquiler turístico, ¿no? Que al fin y al cabo, entre las tres alternativas que tenemos de alquiler, es la más rentable de todas. Al menos es para nosotros la más rentable. Para acceder a esta rentabilidad y este tipo de inversión, vosotros habéis creado un vehículo de inversión. ¿Cómo funciona?
Bueno, nosotros lo que hacemos es buscamos activos que estén deprimidos por algún motivo, es decir, que necesiten reforma a estos edificios o un cambio legal o simplemente un cambio de gestión. Nosotros les aportamos valor solucionando estos problemas, luego los alquilamos y tras pasar el periodo de estabilización en el que ya, digamos, los ingresos son recurrentes, nosotros lo paquetizamos todo y lo vendemos a un comprador institucional. De modo que nuestros inversores van obteniendo tanto la renta año a año de estos activos turísticos como la plusvalía final en el momento de la venta. Claro, así que hay 3 fases: la reforma con alta aportación de valor, la explotación del alquiler con licencia y luego la venta, y siempre a un institucional, ¿no? Exacto. Porque estamos hablando de edificios. Exacto, estamos hablando de edificios y estamos hablando al final de un portfolio. Entonces, al final yo creo que nuestro valor es pasar de ese negocio inmobiliario más a un negocio financiero de rentas recurrentes. Rentabilidad del proyecto. ¿Qué expectativas tiene el inversor que entre en este vehículo? Para nuestros inversores, nuestra rentabilidad objetivo es del 12,5% anual. Y lo interesante es que, como digo, lo vamos a ir repartiendo año a año. ¿Riesgos? Bueno, al final los riesgos están muy limitados porque tenemos unos activos que intrínsecamente ya tienen un valor, a los que además les hemos aportado ese valor extra con la reforma, y que siempre van a valer algo, ¿no? Como yo siempre digo, al final esto, a diferencia de un negocio tradicional que te sale mal y no tienes nada tangible, aquí tienes siempre protegiéndote el valor del propio activo. Además, siempre hacemos todas las operaciones a través de ECUs que nos indican que podemos obtener licencia o que ya tienen licencia. Entonces, digamos que limitamos muchísimo los riesgos de nuestros inversores. Dices que el plazo son 4 años. ¿Por qué 4 y no 5? ¿Y esos 4 años son realmente 4 o pueden prolongarse a 4,5? Pues mira, esto es muy orientativo porque puede prolongarse y también puede acortarse. Nosotros, en el momento en el que terminamos el periodo de estabilización, que es a partir del 1,5 años más o menos, 1,5 años, 2 años, nosotros comenzamos el periodo de venta. Cierto es que el inversor comprador, digamos, esa persona que va buscando adquirir todo el portfolio, busca un cierto track record y al final lo que quiere es asegurarse de que esas rentas se van a prolongar en el tiempo. Entonces, como digo, a partir del año 2 nosotros ya estamos en mercado para vender. A partir de ahí, por la experiencia previa que tenemos, 4 años es un periodo bastante estándar para que se pueda producir esa venta total, pero como bien dices, pues podría alargarse medio año más o incluso acortarse. ¿Estáis regulados? Lo importante es que se van, como decía, perdona, lo importante es que al final, independientemente de esto, se van a ir repartiendo esas rentas, entonces el inversor sigue recibiendo ese dinero. Nosotros no estamos regulados puesto que nuestro modelo de negocio no es de crowdfunding, esto es muy importante. Nosotros buscamos inversores que se hagan socios de la empresa. Al final no son prestamistas ni son inversores menores, sino que igual que nosotros los gestores somos los primeros que invertimos como mínimo un 5% de cada vehículo de inversión, nosotros lo que buscamos es socios que se unan con acciones a estas empresas y a este proyecto. Ese es el motivo por el cual nosotros no entramos dentro de esa categoría de crowdfunding y no necesitamos regulación. Oye, para ponerme en contacto con vosotros. Pues mediante nuestra web en www.homelyone.com o, como yo siempre digo, visitando nuestras oficinas en calle Recoletos número 10 en Madrid. Ahí les atendemos encantados. Muy bien, pues Amadeo Navarro Medina, cofundador de Homely One, gracias y a por 2024. Un abrazo fuerte, feliz jueves. Igualmente, adiós. Susana, chao. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Entramos en la recta final del año y muchos vendedores no llegarán a objetivos por falta de conocimientos. El 12 de enero, Ángel Escribano presenta en Madrid El Método. 4 horas de formación presencial disruptiva y provocadora. Después de esta formación, sus vendedores cambiarán su actitud y sus resultados en menos de 2 meses. Entre en evar.es y cuéntenos su caso. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Son las 8 de la mañana.